un solitario director ejecutivo millonario, se sentó a la mesa para cenar en Nochebuena sin nadie frente a él. Momentos después, entraron una madre soltera y sus hijas gemelas, y nada sucedió como él esperaba. Ya estaba sentado cuando el camarero regresó y le explicó en voz baja que la cocina se estaba retrasando. Everett, que la ajena sintió, cortés como siempre, y volvió a mirar la silla vacía frente a él. Nochebuena. Un restaurante concurrido. El costillar estaba en camino. Y, sin embargo, él era el único comensal que estaba completamente solo. Pero eso no era lo que más le dolía. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y rozó una pequeña caja de terciopelo que no había abierto en años. Había permanecido allí, intacta, como una promesa suspendida en el tiempo. Esa noche había pertenecido a una versión diferente de su vida. Había imaginado risas, voces infantiles, dos niñas pequeñas discutiendo por el postre. En cambio, solo había silencio, roto por el tintineo de los cubiertos y el murmullo de conversaciones que no iban dirigidas a él. Al otro lado de la sala, las familias se inclinaban unas hacia otras, compartiendo platos y recuerdos. Los niños balanceaban las piernas bajo las mesas, radiantes de emoción. Everett mantenía la mirada baja, fingiendo que su teléfono merecía más atención que el dolor que le subía por el pecho. Se dijo a sí mismo que solo era otra cena, solo otra noche. Pero la Nochebuena nunca te deja mentir. Si crees en la compasión y en la fuerza tranquila de la gente corriente, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Miró su reloj no porque tuviera prisa, sino porque esperarle resultaba más fácil que recordar por qué noches como esta le dolían tanto. La silla frente a él permanecía vacía, perfectamente alineada, dolorosamente deliberada. Ese asiento había estado destinado a alguien que nunca llegó tan lejos. Y él había construido todo un imperio tratando de no pensar en esa verdad entonces. La puerta del restaurante se abrió de nuevo, dejando entrar una ráfaga de aire frío y nieve. Una mujer entró, sacudiéndose los copos de su abrigo mientras sostenía dos manitas. Las niñas eran idénticas. Los mismos rizos, los mismos ojos brillantes, los mismos lazos rojos. Recorrieron la sala con la mirada como si hubieran entrado en algo mágico. Everett no levantó la vista de inmediato, pero algo cambió de todos modos. La anfitriona se inclinó para hablar con la mujer, señalando una mesa en la esquina. Una de las niñas se soltó de repente y sus zapatos golpearon ligeramente el suelo. Se detuvo a mitad de camino y miró directamente a Everett. No era tímida, no era curiosa, solo segura, como si hubiera encontrado exactamente a quien estaba buscando. Everett lo sintió antes de verla. Esa sutil atracción que se produce cuando un momento está a punto de cambiarte. Levantó los ojos lentamente, sin estar preparado para el pequeño rostro que lo estudiaba tan de cerca. La chica ladeó la cabeza, examinándolo, y luego sonrió. Se acercó, sin ningún temor. Su hermana le susurró algo al oído, pero ella no aminoró el paso que Everett abrió la boca, sin saber por qué su corazón había comenzado a latir con fuerza. No tenía ni idea de lo que ella estaba a punto de decir. Ni de que su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Everett, que la ajena había construido su mundo en torno a cosas que no hacían preguntas. Los números se comportaban, los sistemas tenían sentido. Las empresas seguían las reglas si se era lo suficientemente preciso. Las personas, por otro lado, eran impredecibles. Por eso había aprendido a mantener la distancia. Así se sentía más seguro, o al menos eso es lo que se decía a sí mismo. A sus 41 años, Everett era conocido como un director ejecutivo millonario que se había hecho a sí mismo. Tecnología financiera, reputación impecable. Sin escándalos, sin dramas. Las revistas lo describían como disciplinado, centrado, imparable. Lo que nunca mencionaban eran los apartamentos vacíos o las vacaciones que pasaba convenciéndose a sí mismo de que el trabajo era suficiente. Años atrás había habido alguien, una mujer que se reía con facilidad y creía que él acabaría bajando el ritmo. Se burlaba de él por los calendarios y los plazos. Ya había elegido los nombres de sus futuros hijos. 2 niñas, siempre decía. Siempre 2, entonces la vida se interpuso silenciosamente y se la llevó. Sin previo aviso, sin villanos. Solo una llamada telefónica que partió el tiempo en 2. Everett sobrevivió a ese día, cerrando algo. El amor se convirtió en una habitación cerrada con llave que nunca volvió a abrir. El trabajo se convirtió en el único lugar al que el dolor no podía llegar. Medía la vida en ganancias y trimestres, ampliaba oficinas, contrataba equipos, firmaba contratos por valor de millones. Compró el silencio con control y largas jornadas laborales. Y cuando la gente le preguntaba por qué nunca se había vuelto a casar, sonreía educadamente. Algunas historias era mejor no tocarlas. La Nochebuena siempre era la noche más difícil. Le recordaba los planes que nunca pasaron de ser una fantasía. Eligió este restaurante porque estaba lleno. Las multitudes hacían más fácil ocultar la soledad. Nadie se fijaba en un hombre callado cuando el local estaba ruidoso.
Se sentó erguido, con las manos cruzadas, mezclándose con los demás. El camarero lo reconoció, pero lo trató como a todos los demás. Everett lo agradeció, sin lástima, sin trato especial. Solo otro comensal esperando la cena. Fue entonces cuando se fijó más detenidamente en la mujer. No vestía adecuada para el lugar, pero tampoco parecía sentirse incómoda. Se movía con determinación, guiando a las niñas idénticas que la acompañaban. Estas susurraban emocionadas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Everett sintió un nudo en el pecho antes de comprender por qué. Había imaginado esa escena una vez. No a esta mujer, no a estas niñas, pero la forma en que se desarrollaba le resultaba dolorosamente familiar. Una madre, 2 hijas, Nochebuena juntas. Un futuro en el que él nunca entró, apartó la mirada, irritado consigo mismo. Una coincidencia, un recuerdo. Nada más no tenía cabida en la familia de otra persona. Ese capítulo estaba cerrado, sellado, terminado. O eso creía él. La niña se detuvo, junto a su mesa, lo suficientemente cerca como para que Everett notara las pecas en su nariz. No sonreía como una niña que pide algo. Parecía seria, como si hubiera tomado una decisión y estuviera dispuesta a cumplirla. Everett se enderezó instintivamente, con el pecho oprimido. No sabía cómo hablar en un momento como ese. Señor, dijo ella en voz baja, con una voz clara por encima del murmullo del restaurante. Nadie debería estar solo en Nochebuena. Las palabras sonaron suaves, pero calaron hondo. Everett parpadeó, sin estar preparado para lo ciertas que sonaban. Detrás de ella, la mujer se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y en silencio. Presa del pánico, lo siento mucho, se apresuró a decir, dando un paso adelante. Es que es muy observadora. Extendió la mano hacia el hombro de la niña. Everett levantó ligeramente la palma, indicando que no pasaba nada. La segunda niña se asomó, detrás de su hermana, con un rostro idéntico, pero con una energía diferente. Lo observó con franca curiosidad. La primera niña ladeó la cabeza, esperando, completamente paciente. ¿Te gustaría tener 3 buenos compañeros para cenar?, añadió la niña. Solo por esta noche. Algo se movió bajo las costillas de Everett. Pensó en la silla vacía. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había pedido compartir su espacio. La mujer intentó disculparse de nuevo. Con las mejillas sonrojadas por la vergüenza, no queríamos interrumpir, dijo. Solo pasábamos por aquí. Everett negó lentamente con la cabeza, con el corazón adelantándose a sus pensamientos. No, dijo con suavidad, sorprendiéndose a sí mismo. Miró a las niñas y luego a la mujer. Sí, repitió Everett, me gustaría. La niña sonrió, no de forma exagerada ni dramática, sino con satisfacción, como si todo hubiera salido exactamente como debía. La mujer dudó, dividida entre el orgullo y algo más suave. Las niñas la miraron con esperanza. Everett señaló la silla vacía y el espacio a su lado. Hay comida más que suficiente, dijo en voz baja, y así, sin más, 3 desconocidos se adentraron en una historia que ninguno de ellos había planeado. Lauren Whitmore dudó un momento más de lo que pretendía. La vida le había enseñado que la amabilidad solía venir acompañada de condiciones. Ella protegía a sus hijas ante todo, incluso en momentos que parecían demasiado generosos como para confiar en ellos. Las niñas no necesitaban que las convencieran. Se sentaron en sus sillas con cautelosa emoción, las manos entrelazadas y los ojos brillantes, como si la mesa en sí fuera importante. Lauren las observaba atentamente, lista para intervenir. Everett notó su tensión de inmediato. Suavizó su postura, ralentizó sus movimientos y bajó la voz. No quería abrumarlas, solo quería que el silencio se sintiera más ligero. Soy Everett, dijo simplemente. Soy Lauren, respondió ella con cautela. Y estas son mis hijas. Hizo una pausa y luego sonrió levemente. Ava y Lily, las niñas se presentaron al mismo tiempo y luego se rieron. El sonido atravesó a Everett como una ola de calor. Algo se aflojó en su pecho. Cuando el camarero regresó, Everett habló con calma. Se unirán a mí. Sin explicaciones, solo una invitación. Del resto de la velada transcurrió de forma tranquila, cuidadosa y honesta, de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Everett se excusó un momento y se dirigió hacia la ventana, cerca de la entrada, necesitando espacio para respirar sin llamar la atención. Afuera, la nieve cubría la calle mientras la gente pasaba con bolsas, riendo, dirigiéndose a algún lugar cálido. Durante años, se había dicho a sí mismo que la independencia era fuerza y la soledad era paz. Allí de pie, comprendió lo deliberadamente que había evitado momentos como este, no porque fueran dolorosos, sino porque eran importantes. Cuando regresó a la mesa, tomó una decisión que no le pareció estratégica, pero que sentía necesaria. Le preguntó a Lauren si ella y las niñas podían quedarse un poco más, tal vez para compartir el postre. Sin expectativas, sin obligaciones. Lauren volvió a dudar, sopesando mentalmente las rutinas para acostarse, los horarios del metro y el cansancio.
Las niñas respondieron por ella, con las caras iluminándose al instante, y en ese momento, Everett decidió no echarse atrás, aunque una parte de él quería hacerlo. El postre llegó lentamente. Colocaron 3 platos delante de las niñas y uno delante de Everett, del tipo que se comparte, aunque nadie lo diga en voz alta. Lauren le dio las gracias al camarero en voz baja, con la mano ya moviéndose hacia su cartera por costumbre, pero deteniéndose cuando Everett negó suavemente con la cabeza. No hubo insistencia, ni actuación, solo una tranquila certeza que hizo innecesaria la negativa. Ella sintió una vez, aceptando sin sentirse menospreciada, y eso importó más de lo que ninguno de los dos se dio cuenta. Las niñas se inclinaron inmediatamente, negociando bocados y riendo mientras las migas se esparcían por la mesa. Mientras comían, Everett les preguntó qué querían ser cuando fueran mayores, esperando las respuestas habituales. Ava dijo que quería construir casas para que la gente no tuviera que mudarse todo el tiempo. Lily dijo que quería ayudar a los enfermos a sentir menos miedo cuando iban al médico. Everett miró a Lauren, sorprendido, y vio un breve destello de emoción cruzar su rostro antes de que se recompusiera. No eran sueños casuales, estaban moldeados por la experiencia. Lauren explicó que la estabilidad se había convertido en su lenguaje común. Tras la muerte de su padre, las niñas aprendieron a fijarse en cosas que la mayoría de los niños no notaban. Observaban los cambios de tono, las señales de estrés, los momentos en los que los adultos necesitaban ayuda pero no la pedían. Everett sintió un dolor familiar en el pecho porque reconocía ese tipo de conciencia. Era el tipo de conciencia que se desarrolla cuando la vida te enseña desde temprano que nada está garantizado. La conversación se ralentizó, se suavizó, perdió su intensidad, como si el tiempo mismo hubiera decidido esperar con ellos. Everett se encontró compartiendo algo que no había planeado decir en voz alta. Habló de un futuro que una vez imaginó, uno que nunca llegó, uno al que dejó de nombrar por completo. No describía a la mujer ni la pérdida en detalle, pero el significado era claro. Lauren escuchó sin interrumpir, sin intentar consolarlo, y eso era exactamente lo que él necesitaba. Una de las niñas levantó la vista de su plato y le hizo una pregunta que ningún adulto habría hecho tan directamente. ¿Todavía quieres ese futuro? La voz de Ava era firme, curiosa, nada intrusiva. Everett se detuvo, sorprendido por lo sincera que le pareció la pregunta. Pensó cuidadosamente en su respuesta, sin querer mentir a una niña que merecía la verdad. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. La palabra se prolongó más de lo esperado porque cambió algo entre ellos. Lauren lo miró a los ojos, no con expectación, sino con reconocimiento. Ella entendía lo que significaba querer algo después de convencerse a uno mismo de que ya no lo quería. Las niñas volvieron a su postre, satisfechas, como si la respuesta en sí misma hubiera completado algo. Everett sintió una calidez que no había asociado con la esperanza en mucho tiempo afuera. La nieve seguía cayendo, suavizando la ciudad sin pedir permiso. Adentro, Everett se dio cuenta de que no estaba preparándose para que terminara la noche. No estaba contando los minutos, ni planeando una salida. Estaba completamente presente, intencionalmente, y eso lo asustaba más que la soledad. La presencia significaba posibilidad. La posibilidad significaba cambio. Cuando llegó la cuenta y Everett la firmó sin mirar el total, se hizo una promesa en silencio. No sobre el dinero, no sobre arreglar nada. Solo una promesa de permanecer abierto, incluso cuando se sintiera arriesgado, incluso cuando retirarse hubiera sido más fácil. Aún no sabía qué significaba esa conexión y no necesitaba saberlo. Solo sabía que algo importante había comenzado y que no estaba listo para dejarlo ir fuera del restaurante. Everett esperaba sentir la familiar opresión en el pecho, la sensación que solía seguir al final de algo bueno. En cambio, lo que sintió fue algo inconcluso, no doloroso, no urgente, solo abierto, como una frase que aún no había llegado a su punto final. Lauren le dio las gracias de nuevo, mirándole a los ojos sin vacilar. Y eso solo le bastó para saber que la noche había sido importante. Las chicas la abrazaron rápidamente, con confianza, como hacen los niños cuando se sienten seguros antes de desaparecer en el metro. Everett se quedó allí más tiempo del necesario, dejando que el frío se apoderara de él. Durante años, se había entrenado para alejarse limpiamente, para cerrar los momentos antes de que complicaran su vida. Esa noche, no se movió de inmediato. Repitió mentalmente la risa de las niñas, la forma en que Lauren la escuchaba sin intentar arreglarlo. Eso le inquietó de una manera que le pareció necesaria. Los días siguientes se llenaron de las exigencias habituales. Reuniones, viajes, cifras que requerían decisiones. Sin embargo, algo había cambiado en la forma en que Everett se enfrentaba a ellas. Se detenía más a menudo, cuestionándose qué seguía mereciendo urgencia. Se preguntaba qué estaría haciendo Lauren en ese preciso momento. Si las niñas ya estarían dormidas. Si la Nochebuena también se prolongaba para ellas. Lauren volvió a la rutina con disciplina, porque la disciplina era lo que le permitía mantener su vida en orden. Las prisas matutinas, las comidas preparadas,
Los turnos de trabajo, cuentos antes de dormir, todo tenía su lugar, pero las niñas mencionaban a Everett con naturalidad, sin expectativas. Hablaban del restaurante, del postre, de cómo él las escuchaba como si fueran importantes. Loren se dio cuenta de que no les atraía por lo que tenía, sino por cómo se sentía, estable, presente, una noche. Tarde, después de que las niñas se durmieran, Loren se sentó sola en la mesa de la cocina y se permitió pensar. Dejar entrar a la gente siempre había ido seguido de pérdidas. Pero Everett no había insistido, no había prometido nada, no había intentado entrometerse. Esa moderación hacía que la conexión pareciera más segura. Everett escribió la nota lentamente, borrando y reescribiéndola más veces de las que quería admitir. Quería sinceridad sin peso, franqueza sin intrusión. Cuando finalmente la envió, se sintió expuesto de una manera que el éxito nunca le había provocado. No tenía control sobre el resultado, y esa vulnerabilidad permaneció con él. Loren leyó el mensaje a última hora de la noche, sentada en el borde de la cama para que las niñas no oyeran la vibración del teléfono. Lo releyó, buscando un subtexto que no existía. Lo que encontró en cambio fue gratitud, claridad y respeto por los límites. Respondió con sencillez, no para mantener la distancia, sino para actuar con cautela. Su comunicación se estableció en un ritmo tranquilo. Mensajes cortos, fotos ocasionales, observaciones compartidas sobre días normales. Sin presión, sin necesidad de garantías. Everett aprendió cuánta cercanía podía existir sin intensidad. Loren aprendió que la constancia no tenía por qué significar obligación. Las dudas seguían surgiendo en los momentos de tranquilidad. Everett se preguntaba si estaba entrando en una vida que no sabía cómo mantener. Loren se preguntaba qué significaba dejar que sus hijas volvieran a encariñarse. Ninguno de los dos expresó esos temores todavía, por miedo a dañar algo frágil. Las niñas percibían crecimiento, donde los adultos percibían riesgo. Comenzaron a incluir a Everett en conversaciones sobre el futuro, sin pedir permiso. Pequeñas cosas, menciones de la próxima Navidad, planes para el verano. Loren las corregía con delicadeza cuando era necesario, pero no las detenía por completo. Confiaba más en el instinto de sus hijas que en el suyo propio. Una noche, Everett se sentó solo en su apartamento, mientras la ciudad se calmaba bajo él. El silencio, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía incompleto. La soledad no era paz cuando se elegía por miedo. No quería volver a retirarse, aunque retirarse siempre había sido más fácil. Él sobrellegó en una tarde cualquiera, mezclado con el correo habitual. Everett estuvo a punto de dejarlo a un lado, pensando que podía esperar. Lo que le detuvo fue la letra. Cuidadosa, redondeada, intencionada. Supo inmediatamente que no se trataba de un asunto de trabajo. Dentro, no había una carta larga ni un llamamiento emocional. Solo una página doblada y un dibujo colocado con cuidado, como si importara dónde cayera. El dibujo mostraba de nuevo 4 figuras alrededor de una mesa, pero esta vez con detalle. 2 chicas inclinadas hacia adelante. Un hombre. Una mujer sentada cerca. Nieve fuera. Luz dentro. En la parte inferior había unas palabras, escritas de forma irregular pero deliberada. Gracias por quedarte cuando no tenías por qué hacerlo. Everett se sentó lentamente, con el papel aún en la mano. La frase lo detuvo, no porque fuera amable, sino porque era cierta. Durante la mayor parte de su vida, quedarse nunca había sido su instinto. Se quedaba en el trabajo, en las reuniones. Pero emocionalmente, se marchaba pronto, antes de que el apego se convirtiera en pérdida. La nota no lo acusaba, no lo juzgaba, simplemente lo señalaba. La carta de Loren era breve y directa. Explicaba que las niñas habían hablado de aquella noche más de lo que ella esperaba. No como una sorpresa, sino como una prueba. Una prueba de que las personas podían aparecer y marcharse sin causar daño. Una prueba de que la amabilidad no siempre desaparecía. Escribió que las niñas habían dormido mejor esa semana, más tranquilas, más ligeras, y quería que Everett supiera que su presencia había sido importante de una forma que el dinero nunca podría hacerlo. Everett la leyó de nuevo, más despacio esta vez, absorbiendo lo que había detrás de las palabras. Había pasado años creyendo que su valor provenía de lo que controlaba y construía. Había dominado los resultados, minimizado los riesgos, protegido de las variables y, por primera vez, esa certeza le parecía incompleta. Lo que Loren describía le resultaba desconocido a Everett. Impacto sin estrategia, significado sin control. Se dio cuenta de lo lejos que había quedado esa forma de vida y de lo mucho que la había echado de menos. El dibujo le transportó a un recuerdo que solía mantener oculto. Sentado en el suelo de su antiguo apartamento años atrás, escuchando a su prometida hablar del futuro con una facilidad que él nunca había compartido. Ella hablaba de los hijos como si fueran inevitables, como si el amor se expandiera naturalmente hacia el exterior. Everett había sonreído, asintió con la cabeza y se dijo a sí mismo que algún día crecería hasta alcanzar esa versión de la vida. Ahora, sosteniendo el dibujo,
Comprendió algo doloroso y liberador al mismo tiempo. No se había equivocado al imaginar ese futuro. Simplemente había tenido miedo de dar el paso. Esa noche, Everett no se sumergió en el trabajo hasta tarde ni en el ruido de fondo de la televisión. Colocó el dibujo en su escritorio y lo dejó allí, a la vista. Dejó que el silencio existiera sin intentar llenarlo. Por primera vez en años, el silencio no le parecía una ausencia, le parecía un espacio. Esperando a ser utilizado de otra manera, entonces comprendió que la noche en el restaurante no había sido una coincidencia ni un momento reconfortante que pudiera archivar y dejar atrás. Era una invitación. Al otro lado de la ciudad, Lorena observaba a las niñas colorear en la mesa de la cocina, fijándose en lo relajadas que estaban, lo despreocupadas. Se preguntó brevemente si enviar la carta había sido un error. Entonces recordó por qué lo había escrito. Estaba cansada de enseñar a sus hijas a esperar que la gente desapareciera. Quería que vieran que se podía ofrecer gratitud sin miedo, que los adultos podían recibirla sin retroceder, que la honestidad no siempre tenía consecuencias. Esa noche, en diferentes apartamentos bajo diferentes techos, Everett y Lauren llegaron a la misma conclusión. La conexión entre ellos no se basaba en la necesidad, el rescate o la fantasía. Se basaba en la elección. Y una vez que se reconoce la elección, conlleva responsabilidad. La pregunta no era si sus vidas habían cambiado esa noche. Ya lo habían hecho. La pregunta era si estaban dispuestos a dejar que ese cambio continuara. La siguiente Nochebuena llegó sin espectacularidad, sin anuncios, sin dramatismos. Llegó como suele hacerlo la vida, en silencio, como una prueba de si lo que sentías un año antes era sincero. Everett Kellaghan pasó la mañana trabajando por costumbre. A mitad de una llamada, se dio cuenta de que lo estaba haciendo otra vez, escondiéndose detrás de la productividad. Terminó la llamada educadamente, se puso un sencillo jersey oscuro y se quedó de pie junto a la ventana de su apartamento durante un largo rato. La ciudad tenía el mismo aspecto. Él no intentaba impresionar a nadie esa noche. Intentaba estar presente. Llegó temprano al restaurante, no porque estuviera fuera de control, sino porque no quería que entraran y no lo vieran. La anfitriona lo reconoció de nuevo y le ofreció algo más tranquilo, más privado. Everett negó con la cabeza y pidió la misma mesa que el año pasado. No porque tuviera magia, sino porque le resultaba familiar. Lo familiar ya no le parecía peligroso. Lo familiar se estaba convirtiendo en un lugar al que volver. Cuando se sentó, no buscó su teléfono. Lo colocó boca abajo y apoyó las manos sobre la mesa. La sala estaba llena, pero no se sentía rodeado. Se sentía incluido incluso antes de que llegara nadie. Lauren entró unos minutos más tarde y Everett se levantó sin pensar. Su cuerpo respondió antes de que su mente se diera cuenta. Ava y Lily corrieron hacia él. Los mismos lazos rojos, los mismos ojos brillantes, ahora más altas, más ruidosas, más rápidas. No le preguntaron antes de abrazarlo. No dudaron. Le rodearon la cintura con los brazos y Everett sintió el viejo instinto de quedarse paralizado, de controlar sus emociones, de mantener la distancia. No lo siguió. Se agachó y las abrazó, dándose cuenta de lo mucho que había echado de menos ese tipo de cercanía. Lauren observó con atención al principio, pero luego se suavizó al ver que no era algo forzado. Era natural. Se sentaron y las niñas inmediatamente comenzaron a contar historias de su año como si Everett hubiera sido parte de ellas desde el principio. Proyectos escolares. Una maestra estricta, una compañera de clase que lloraba en el baño y cómo Lily le había dado un pañuelo. Everett hizo preguntas que demostraban que recordaba detalles del año pasado. El postre favorito. El vecino que ayudaba con las recogidas. Pequeñas cosas que le decían a Lauren que él no estaba recopilando momentos para causar efecto. Los recopilaba porque le importaban. Lauren no hizo ningún comentario, pero su respiración cambió, como si su cuerpo se diera cuenta de que no necesitaba mantenerse en guardia a mitad de la comida. Lauren se excusó para ir al baño, dejando a Everett con las niñas. Ava se inclinó hacia él y bajó la voz como si fuera a compartir algo importante. Le dijo que su madre había estado nerviosa todo el día. No porque no quisiera venir, sino porque no quería hacerse demasiadas ilusiones. Lily asintió y añadió que su madre seguía levantándose temprano, incluso los días libres, como si no pudiera relajarse del todo. Everett escuchó. No prometió nada, no intentó arreglarlo. Simplemente dijo que se alegraba de que hubieran venido y que su madre estaba haciendo un trabajo increíble. Las niñas lo aceptaron como un hecho, no como un elogio. Cuando Lauren regresó, las niñas sacaron un papel doblado de la mochila de Ava con solemnidad ceremoniosa. Era otro dibujo, más detallado que el anterior. 4 personas con abrigos de invierno caminando bajo la nieve, con la ventana del restaurante brillando detrás de ellas. Debajo, escritas con cuidadosas letras mayúsculas, estaban las palabras: las familias pueden empezar en cualquier momento. Everett se quedó mirando más tiempo del que pretendía. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no apartó la mirada.
No se desvió. Dejó que el momento se asentara. Loren observó su rostro y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Un hombre que no huía de los sentimientos. Habló en voz baja, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijo que no le interesaban las prisas ni las promesas. Lo que le importaba era la coherencia, la seguridad y la libertad de elección. Sus hijas ya habían pasado por suficientes cambios. Ella también, Everett asintió con la cabeza, sin ponerse a la defensiva, sin ofenderse, aliviado. Le dijo que lo entendía. Le dijo que no estaba allí para desempeñar un papel. Estaba allí para aparecer una y otra vez porque quería. Esa honestidad caló más hondo que cualquier romanticismo. No era un sueño, era una decisión. Cuando llegó la cuenta, Everett la pagó sin ceremonias, como hacía con la mayoría de las cosas ahora. Fuera, mientras caminaban hacia el metro, Ava le cogió la mano con naturalidad. Lily cogía la de Loren. Los cuatro se movieron entre la multitud, sin fingir ser más de lo que eran y sin negar en que se estaban convirtiendo. En la entrada. Las chicas volvieron a abrazar a Everett y le prometieron otro dibujo. Loren dudó y luego dijo, gracias por quedarte. Everett respondió simplemente, no voy a ir a ningún sitio esta noche. Más tarde, de vuelta en su apartamento, Everett colocó los dibujos uno al lado del otro sobre su escritorio. El del año pasado y el de este año. La curación no había borrado el pasado. Había impedido que el pasado controlara lo que vendría después. La habitación ya no parecía un escaparate del éxito. Parecía un lugar al que alguien podía entrar. Cogió el teléfono, escribió un mensaje a Loren y luego se detuvo. No por miedo, sino por intención. Quería elegir bien las palabras, sin precipitarse. Y cuando finalmente lo envió, tenía una cosa clara: esta no era una historia basada en el espectáculo. Se basaba en quedarse.